Es un gusto de retomar el ciclo. Y sí, estuvimos este año nuevamente en Petrópolis, allí en Río de Janeiro, haciendo ese campamento que son 4 días de retiro en la montaña, son más o menos aproximadamente 5.000 jóvenes que se reúnen en el periodo de carnaval. Ujú. Y bueno, una experiencia realmente muy enriquecedora, como te lo he comentado en Sí. otros años. Estuve con mi hijo allí y bueno, estuvimos en un polo que era más o menos unos 350 jóvenes. Es muy interesante, como te digo siempre, ver cómo se logra convivir Sí. durante 4 días en un ambiente de armonía, con chicos que oscilan entre 12 y 25 años, con un total respeto, con una disciplina de todo el día de trabajo, con una alegría de vivir, Ujú. con mucha alegría de los jóvenes, con mucha canción, con mucha dinámica de Sí, de grupo trabajo, también, ¿no? de Claro. grupo, pero donde se aprende muchísimo. Ujú. Y este año justamente se trabajó el tema de la caridad, la importancia de la caridad en nuestras vidas, Mm. cómo es tan necesario retomar esa palanca que es realmente la caridad y el ser solidarios con el prójimo y tratar de cada día ser mejores personas, ¿no? Ujú. Y que es algo, ese tipo de valores que no siempre los hablas y que no siempre se exponen como para que uno pueda reverlos. Sí. Y bueno, la doctrina Ahora, se espírita, tiene que nacer solidario, ¿no? en realidad la solidaridad se aprende. Yo Sí. creo que como somos espíritus inmortales, como siempre lo hablamos, nosotros creemos en la reencarnación, nosotros somos espíritus que venimos evolucionando y como todos los valores son adquiridos y se aprenden. Ujú. Entonces la caridad también está en un aprendizaje constante y cuando nosotros tomamos conciencia de la necesidad de la caridad para ser felices y para evolucionar espiritualmente, nos comprometemos con ella Ujú. y la pasamos a disfrutar, porque el Sí. primer beneficiado es uno cuando realiza la Sí, caridad totalmente. y entonces es algo que es muy grato, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, la doctrina espírita, como tú sabes, sin ser una religión formal, porque no tiene dogmas, no tiene iglesias, no tiene sacerdotes, no tiene pastores, sí nos invita a que tengamos como un modelo guía a seguir. Ujú. Y en la pregunta del libro de los espíritus, la pregunta 625, Allan Kardec le pregunta a ese mundo espiritual, ¿cuál sería entonces el modelo a seguir Sí. para tener una línea, ¿no? Y ellos dicen, observad a Jesús, ese hombre que realmente divide la historia en dos y que nos deja un legado, una enseñanza que es atemporal y que si bien está presente en muchas religiones, si sacamos a Jesús de las religiones formales y lo estudiamos Ujú. como ser humano, es un ser humano excepcional. Y es muy interesante algo que venía pensando antes de llegar al canal, es esa invitación que hace Jesús cuando sale de la sinagoga y se le acerca a un doctor de la ley. Sí. Vamos a pensar en ese escenario hace Sí, de más de esa 2000 época. años, el doctor Ujú. de la ley, que eran los seres, los personajes que en ese momento tenían conocimiento de las leyes y conocían realmente todos eh, las leyes divinas de la época, Ahí está. según Moisés. Sí. Y entonces lo desafía, porque él era un revolucionario, y entonces de alguna forma lo llevaba a plantearse y a repensar, y le dicen, maestro, ¿y entonces cuál es la forma de llegar al reino de Dios? Y él le dice, practicar sus mandamientos. Y tú conoces los mandamientos, ¿y cuáles son? Y él le dice, bueno, amarás a tu Dios por Ujú. sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, y harás todo el bien que puedas. Bueno, si cumples con esa ley, le dice, tú llegarás al El reino. reino. Entonces él le dice, te voy a contar una historia. Y le dice, venía un viajero que descendía de Jerusalén, que era una de las ciudades prósperas Sí. de la época,
Venía un viajero y descendía a Jericó. Jericó estaba casi a 240 metros por debajo del nivel del mar. Era una ciudad también como un oasis que realmente era como donde venían a veranear los habitantes de Jerusalén. Entonces este viajero venía porque había una zona comercial y es atacado por ladrones. Los ladrones lo lastiman mucho y lo dejan caído, se llevan todas sus pertenencias y entonces pasan dos señores. Pasa primeramente un sacerdote, lo mira, no lo asiste y continúa su camino. Luego pasa un levita, que era de la tribu de Leví, era un señor también que era conocido por el conocimiento de las leyes, y lo ve, no se involucra y continúa su camino. Y pasa un tercer señor allí, que era un samaritano, que realmente los samaritanos eran personas consideradas como heréticas, que no eran consideradas como personas de buen vivir social, porque eran discriminados. Y ese señor desciende de su caballo, ve a la persona que estaba caída, lo asiste, saca vino, aceite de sus pertenencias, le ata las heridas y lo lleva en su caballo hasta una hospedería y allí lo cuida. Al otro día, cuando se va, le deja 2 monedas al hospedero y le dice que cuide de aquel hombre hasta que él regrese, ¿no? Entonces le dice Jesús al maestro de la ley: ¿y quién te parece que fue el que hizo que cumplió las leyes divinas? Y él le dijo: seguramente fue el tercero, el samaritano. Entonces ves que ahí él se cuestiona realmente el otro que tenía el conocimiento, que tenía acceso a las leyes, que era un doctor en la ley, no lo había hecho, y en realidad una persona común y corriente realmente había cumplido, ¿no? Y yo creo que en realidad es eso. Hoy en día nosotros deberíamos de ser esos samaritanos sociales, a donde esa necesidad que hay hoy en nuestra sociedad, que estamos rodeados de personas que de alguna manera han sido golpeadas, han sido robadas y ultrajadas, y que son necesitadas de cariño, de consuelo, de auxilio, ¿no? Y de ser escuchadas, ¿no? Entonces esa es como la invitación al día de hoy, a que nosotros repensemos eso y que realmente esa invitación de Jesús es atemporal, porque la caridad es para hoy, para este momento, y yo creo que nosotros, como de alguna manera esos viajeros que estamos descendiendo de ese Jerusalén que sería la patria espiritual, nosotros somos aquellos viajeros que reencarnamos nuevamente y que estamos en el Jericó de hoy, que es la tierra, tratando de ser, también somos ultrajados por esos ladrones que es el egoísmo y el orgullo, que de alguna manera nos roban las posibilidades de evolución, y que deberíamos de aprovechar esa oportunidad para resarcirnos y para trabajar en el bien y para realmente recomponer ese ser que está ultrajado de tanto tiempo y hacer todo el bien que podamos, ¿no? Eso no significa victimizar, ¿no?, a la otra persona. Totalmente. Yo creo que todos tenemos que saber que somos viajeros en ese camino, ¿no? Que somos viajeros aprendiendo en la escuela de la vida, que todos tenemos las mismas oportunidades y que de alguna manera lo que sí tenemos que realizar es ese compromiso interno con nosotros mismos de reconocernos como espíritus inmortales viviendo una experiencia terrenal, que es un proceso de tiempo muy corto. La vida pasa rápida, tenemos que volver a retornar a la patria espiritual, y muchas veces no tenemos mucho en nuestro equipaje para llevar, porque nos ocupamos demasiado de las cosas materiales, de la locura del día a día, de la vorágine, de los compromisos, y nos olvidamos de que somos en realidad un espíritu inmortal viviendo una experiencia terrenal. ¿Comenzaron ya los cursos y las reuniones? Estamos para comenzar ahora en marzo, como el año lectivo de la casa, y ya estamos en 2 semanas comenzando todo el ciclo nuevamente con los jóvenes, con los chicos, con los cursos, con todo, ¿no?
que sí. ya comienzan todos Empieza a pedir. un año lectivo nuevamente. Sí, exacto. ya Eduardo, ¿dónde está ubicada la casa? José Valle Ordóñez, Casa Hernandarias, frente a la Escuela del Molino. Estamos los martes con nuestras charlas públicas, que son a las 20 horas, y los miércoles a las 19 horas, como siempre, hacemos esa terapia de grupo, donde seguimos trabajando todo este tipo de temas que nos ayudan tanto a encontrarnos espiritualmente y a trabajar ese espíritu inmortal que somos. Más información también en la página. Facebook, Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad, y también nuestra página nacional, que es Federación Espírita Uruguaya.